las bienvenidas a este Destination Expert, segunda parte de Brasil. Hoy hablaremos sobre la parte norte y central de Brasil y sorprenderemos a cada uno de ustedes con unas imágenes y sobre todo unas excursiones que yo me he quedado impresionado de lo que ofrece Pure Brasil y sobre todo la posibilidad que tenemos de comercializar un producto totalmente diferente, hecho a medida y sobre todo es muy especial y único. Como hoy está con nosotros Cristina León de Pure Brasil, está Tai, como siempre, las dos han madrugado muchísimo porque están las dos en Brasil y yo tengo pues ya yo llevo mi mañanita. Así que vamos a darle la palabra a Cristina y luego continúa Tai con la presentación. Cualquier duda que tengan me los escriben por el chat y ya le damos respuesta y sobre todo pues que estamos contentos y tristes porque es nuestro último Destination Expert, pero esperamos continuar haciéndolo el año que viene y puntualmente si tenemos que hacer presentaciones a agencias o a cualquiera de sus clientes nos dice y estamos encantados de poder ayudarles. Pues le paso la palabra a Cristina. Gracias. Gracias, Víctor. Buenos días a todos. Gracias por la presencia aquí, por estar aquí con nosotros hoy. Espero que disfruten la presentación. Buenos días, entonces, soy Tai, mucha gente ya me conoce y vamos a empezar con la presentación que hemos preparado para esta segunda parte de Brasil. Es una presentación que va a hablar sobre una parte del país que es muy responsable por muchos de los estereotipos brasileños que nosotros sabemos que hay en todo el mundo. Entonces, antes de empezar con los temas de hoy, me gustaría hacer un pequeño recordatorio, o sea, para que nos acordemos de los temas que hemos hablado en nuestra presentación parte 1. Entonces, la parte 1 hemos visto una presentación general sobre Brasil y sus regiones, entonces, qué ver en Brasil y qué esperar de cada región, de las 5 regiones de Brasil. Y hemos presentado algunos productos especiales y exclusivos de Pure Brasil para la temporada 2021. Estamos hablando del producto que va entre Río y São Paulo. Esto en carretera es un tour muy especial porque no tenemos que coger aéreos internos dentro de Brasil y asimismo podemos conocer una parte de la naturaleza, 2 capitales, no son capitales, son polos muy importantes de turismo en Brasil, uno más que es Río y otro que es São Paulo, donde es el grande hub para los aviones, para la gente que tiene que hacer las conexiones dentro de Brasil. Pasar por São Paulo también puede ser muy interesante. Y ciudades coloniales, por ejemplo, para ti. Entonces, este fue el Costa Verde. Y luego hemos hablado de Ruta de las Dunas, que es un itinerario que está en el nordeste de Brasil, que es un nordeste auténtico, un nordeste que enseña sus pueblos muy todavía tradicionales, algunos pueblos sin el turismo masivo, que es el grande aporte que nos trae Pure Brasil con sus productos. También hemos hablado de Pure Brasil, que es el receptivo que representamos en Brasil, que es especializado en turismo de naturaleza, turismo sostenible, el compromiso con el medio ambiente, con comunidades locales, es algo que está muy presente en todas las acciones y tours y los productos que comercializa Pure Brasil. También son un DMC que trabaja B2B exclusivamente y también adapta muchísimo todo lo que sea la comunicación local con algún regalito, alguna cosa que sea con la marca del cliente. Entonces, un cliente de vosotros que venga a Brasil, podemos personalizar un kit de bienvenida o algo así con vuestra marca. Entonces, todas estas posibilidades hemos hablado anteriormente y empezamos ahora con nuestra presentación. Hoy vamos a hablar de Pantanal, que todavía es un sitio un poco desconocido de Brasil, y también Amazonia que sí es muy conocida, pero la gente, y yo me incluía en esta gente, no conoce muy bien cómo es la logística, cuáles son las diferencias, si voy en un lodge, dónde está el lodge, cómo hago para llegar, porque realmente mucha cosa está en el medio de la selva.
Y con esto hablaremos de la localización de estos sitios, las mejores temporadas o entonces las características de cada temporada, ya que son sitios que se puede visitar a lo largo de todo el año. Luego, Chris nos va a explicar bastante sobre la parte operacional y las opciones de alojamiento. Entonces, vamos a conocer algunos lodges muy naturales, algunos con mucho encanto, muy acogedores, y también los productos especiales de Pior Brasil para esta época, para la próxima temporada. Empezando con el Pantanal. Entonces, primero, me gustaría decir que Pantanal fue considerado un patrimonio natural mundial y una reserva de biosfera. Estamos hablando de una superficie inundada que es la más grande del mundo. Solo en el territorio de Brasil estamos hablando de 140.000 kilómetros cuadrados de inundaciones. Entonces, esta foto nos puede enseñar cómo es la zona. Pantanal era una grande cuenca sedimentaria y como era una cuenca, de verdad acumulaba mucho agua pluvial y agua de los ríos que están ahí en esta zona, que son muchos, vamos a ver ya en nuestra presentación. Y entonces esta zona, que hoy es como una grande planicie, es algo muy llano, entonces está como circundado por montañas. Entonces el escenario, los paisajes son impresionantes. Y aquí es también un punto para la gente que le gustan los safaris y los tours así muy naturales con la presencia de la fauna local. El Pantanal tiene una amplia variedad de animales. Estamos hablando del mejor sitio en el mundo para avistar los jaguares. Estamos hablando de muchas otras especies endémicas brasileñas que también están aquí en esta zona de Pantanal. Ya vamos a aprender juntos y con Chris todos estos nombres de estos animales que son muy típicos aquí en Pantanal. Dando secuencia a la presentación, el Pantanal se divide en dos regiones. Entonces, la zona en el mapa, la ubicación de Pantanal está aquí en este cuadrito. Y ampliada podemos ver el Pantanal Norte, se ve aquí como una frontera, y el Pantanal Sur. Y la frontera es porque justo pasa la frontera de dos estados brasileños. Entonces, Mato Grosso, que es este aquí al norte, y Mato Grosso do Sul, pues, que sería Mato Grosso del Sur aquí. Esta división es más geográfica porque la verdad que el Pantanal es algo entero. Claro que entre norte y sur tenemos algunas diferencias, tanto de vegetación, de ambiente y de animales que podemos ver con más abundancia, por ejemplo, en el norte, menos en el sur, pero es algo que dependiendo de cómo es la logística de nuestro viaje, podemos orientar, visitar el Pantanal Sur o entonces el Pantanal Norte. ¿El qué, Cris? Estás mudo. ¿Qué quieres? O los dos. Esto es, o los dos. Entonces, en estas fotos nosotros hemos puesto para poder ejemplificar entonces cómo es el Pantanal en la época llena, donde hay las lluvias que son más abundantes y frecuentes, donde los ríos se inundan. Entonces, de noviembre hasta marzo está como estamos viendo aquí. Luego, de abril a junio, que empiezan las aguas ya a volver a su curso natural, es una época que llamamos en portugués, yo creo que esta palabra no existe en español, vazante. ¿Qué quiere decir? Que el agua ya sale, empieza a salir de todo que está inundado y vuelve al curso de los ríos. Y luego, de julio a octubre, la época seca. Entonces, quiere decir que el curso de los ríos ya está en su normalidad. Entonces, pensando en avistamiento de la vida salvaje que hay en el Pantanal, la época seca es la más estratégica para avistar algunos animales, por ejemplo, el jaguar, ya que los animales tienen que salir de donde están escondidos y buscar el agua, y entonces se exponen un poquito más a la vista de los viajeros que van a ir a visitar. Pero luego vamos a ver un poquito más cómo funcionan estos periodos. Chris va a empezar a hablar la parte operacional y ya le voy a poner como host para que ella pueda
seguir com a apresentação. A ver. Cris, dá uma olhadinha se você já consegue, porque eu não estou conseguindo te pôr como host. Deixa eu ver com o Vitor se ele pode. Não, né? Vitor, no. puedes ver si tú estás como el host y ponerla a Cris como host. A mí no me parece la opción. Sí, ahora sí. ¿Sí? Vale. Perfecto. Entonces, Cris va ahora mismo a compartir su pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí. 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 Muy bien, Sí. entonces vamos a continuar con, ahora voy a hablar un poco de la parte operacional de Pantanal, ¿no? Entonces la región aquí se ve bien los dos estados donde está el Pantanal, que está en esta región aquí, ¿no? El Mato Grosso y Mato Grosso del Sur, ¿no? Como dijo Tai. Entonces aquí tenemos dos aeropuertos principales, que son el aeropuerto de Cuiabá, para los que van a conocer la parte norte de Pantanal, y el aeropuerto de Campo Grande, para los que van a visitar la parte sur de Pantanal. Para los dos hay que hacer una conexión en São Paulo, entonces el vuelo de Madrid hasta São Paulo y después de São Paulo hacia Campo Grande o Cuiabá. Vamos a hablar entonces un poco de la región norte del Pantanal. El principal atractivo de esta región, de esta zona, es el jaguar, ¿no? La observación del jaguar. Y el jaguar es el tercer mayor felino del mundo, después del tigre y del león, ¿no? Se estima que hay entre 5 y 7 mil jaguares en todo el Pantanal, entre los cuales 150 en esta zona que visitamos están registrados. En este mapa, a izquierda, están representados los biomas de esta zona de Pantanal que camina hacia Amazonia, ¿no? En verde, el bioma amazónico, en naranja, la sabana, allí donde se mezcla, ¿no? la vegetación y la fauna de Amazonia con Pantanal, y en azul, el Pantanal. Bien, aquí en rojo está, ¿se ve el cursor? Sí. Sí. Ah, bien. Entonces aquí en rojo está Cuiabá, ¿no? La ciudad de Cuiabá. Y esta carretera que vemos aquí, esta, es la Transpantanera. Es una carretera que cruza la zona norte y sur. Incluso es una zona de preservación ambiental, ¿no? Esta carretera. La Transpantanera lleva a la región de Porto Jofre, que es esta de aquí, donde está concentrada la actividad de observación de jaguares. La media en esta zona es de avistaje de 6 a 7 ejemplares distintos por viaje. Claro que se puede ver el mismo jaguar más de una vez, entonces el número de observaciones puede ser mayor. Otra zona de jaguares es esta aquí, Cárceres. Son las dos regiones principales de observación de jaguares. Más específicamente aquí en esta reserva ecológica Taimã. Entonces, Cárceres, el río Paraguay que está aquí, que baja aquí hacia la reserva ecológica Taimã. Y aquí en esta región, la media de avistajes en esta zona está entre 4 y 5 ejemplares por viaje. Pero a cambio, es menos, ¿no? Menos frecuencia, pero a cambio hay mucho menos personas compitiendo espacio. En cuanto hay una media de 10 lanchas juntas en la región de Porto Jofre, hay 1 o 2 aquí en Cárceres, en la región de Cárceres, en la reserva ecológica Taimã.
Entonces, voy a enseñar dos productos que son dos maneras diferentes de visitar esta región. Una fluvial por los ríos y otra por tierra. Bien, la primera opción entonces es el crucero Pantanal Norte, que es un producto desarrollado por PIU Brasil. La operación es 100% nuestra y es flexible y es una viaje exclusiva, ¿no? Llevamos casi 20 años trabajando en la región y hemos desarrollado este producto para que el huésped pueda visitar el Pantanal de manera completa, descubrir las zonas más remotas y estas zonas de difícil acceso por carretera, ¿no? Entonces, la gran ventaja de este programa es que conecta las dos zonas de Porto Jofre y Cáceres por el río Paraguay. Durante el trayecto pasaremos por 4 zonas de preservación. Voy a enseñar aquí en el mapa. Entonces, la zona de la unidad de conservación de la Transpantanera. Entonces, toda esta carretera, la Transpantanera, es una unidad de preservación, ¿no? El Parque Nacional de Pantanal, que está aquí abajo. El Parque Estadual Encuentro de los Ríos, que está aquí. Y la Reserva Ecológica Tayamá. Bien, esta es una foto de la cadena de montañas llamada Serra do Amolar. Como bien explicó Tai, el Pantanal es como una gran cuenca cercada por zonas montañosas y tierras altas, ¿no? Así, cuando caen las lluvias, el agua baja de estas zonas elevadas se desplaza por los ríos y sus afluentes se desbordan. Y es así que se forma el Pantanal, que se inunda, ¿no? Durante el trayecto vamos a pasar por un pequeño encuentro de las aguas. Es pequeño en comparación al que ocurre en Amazonia, vamos a hablar más adelante. Es un fenómeno en el cual las aguas más oscuras del río Cuiabá encuentran las aguas más claras del río Paraguay. Y no se mezclan, pues la densidad es diferente, ¿no? Entonces no se mezclan y ahí vamos a pasar por este fenómeno. Bien, la vegetación de esta zona es diferente de la región sur, tiene elementos de la vegetación amazónica, como por ejemplo la Vitória regia, esa flor tan característica de la selva amazónica, que baja por los ríos y llega en la región de Pantanal. Entonces hay esta mezcla, ¿no?, del bioma, de algunos elementos del bioma amazónico con el bioma ahí en Pantanal Norte. Esta ahora es una foto muy curiosa y muy difundida en los programas de Pantanal. No se preocupen porque los ríos no están llenos de caimanes, así como la foto. Estas zonas son las desembocaduras de los ríos que llegan al río Paraguay. Entonces las aguas en estas zonas son poco profundas y la corriente es muy fuerte. Así que los caimanes se quedan ahí parados con la boca abierta esperando a que pase un pez. Es como un restaurante ahí en los ríos, ¿no? Se quedan ahí, esperan que los peces lleguen. Y así que hay muchos caimanes en las desembocaduras de los afluentes, entonces mejor no bañarse ahí, solo en las zonas donde no están, ¿no? Bien, la puesta del sol es un espectáculo a cada día. Normalmente el grupo se reúne en el deck externo para admirarlo juntos. Es un momento ahí para se tomar una copa y ver la puesta del sol, ¿no? Bien, aquí tenemos el descriptivo de las rutas. Después Tai puede enviar a ustedes el programa, ¿no? Son 6 noches. El crucero, 6 noches en el crucero. En la ruta norte-sur va de Cáceres a Porto Jofre, ¿no? Entonces aquí de Cáceres a Porto Jofre por el río
Paraguay. Y la ruta sur-norte que va de Porto Jofre, que está aquí, y sube hasta Cáceres. La mejor época para visitar el Pantanal es junio a noviembre, que es la temporada de los jaguares, o sea, la temporada seca. Pues como dijo Tai, los animales tienen que salir de sus escondrijos, así que se dice, escondrijos. ¿Sí? Esconderijos, esconderijos, creo que sí. Perdona. Para buscar agua y comida en los ríos. Entonces, junio es más fresco y noviembre ya está más caliente. Entonces, el clima ideal sería junio, agosto, ahí en el medio, septiembre, ¿no? Estos puntos en rojo aquí son las paradas. Entonces, el barco navega como unas 3 horas, paramos ahí, desde ahí hacemos las salidas para los safaris de río, ¿no? Una observación, entonces. Recomendamos mucho para los que visitan las zonas de observación de jaguares que incluyan por lo menos 2 noches en la mitad del transfer por la Transpantanera. Entonces, 2 noches antes del crucero sur-norte y después para la ruta norte-sur. ¿Y por qué? Bien, la Transpantanera es una carretera con 100 y picos puentes, porque fue construida así para que no se inunde con las lluvias. Y este transfer, se va todo bien, lleva cerca de 5 horas. Pero si hay mucha lluvia, puede llevar hasta 7 horas. Claro que la carretera es una unidad de conservación, como he dicho, y hay muchos animales y atractivos por el camino, pero recomendamos una parada en la mitad del camino, así no queda mucho agotador, no queda mucho largo, ¿no? Entonces recomendamos estas 2 noches. Bien, esta es la estructura del barco. Son 4 cabinas privadas con baño y camas bajas. Son 5 cabinas, ¿no? Una de estas es muy pequeña. Entonces, esta cabina pequeña la recomendamos para los viajeros que van en single, porque tiene, claro, un precio más bajo y para quien va en single es más ventaja, ¿no? Es una cama pequeña, una cabina pequeña con camas literas. Aquí está una foto de las cabinas, son pequeñas pero muy cómodas como se ve en la foto. Y aquí están las lanchas rápidas, ¿no? Estas son las lanchas con las cuales salimos en safaris por el río para buscar vida salvaje. 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, y quedamos más o menos unas 3 horas cada paseo. Y aquí hago una observación con relación a los niños, porque recomendamos este viaje a niños mayores de 12 años, porque el barco no ofrece mucha estructura para niños, el barco, el crucero, y los paseos largos por el río pueden ser aburridos para niños muy pequeños, ¿no? Pero no está prohibido. Si es un niño que está acostumbrado a este tipo de viaje, no hay problema. Bien, estamos hablando entonces de un crucero de observación de jaguares y aún no apareció en las fotos, ¿no? El jaguar. Y es muy importante recordar que aparte del jaguar, hay muchos otros animales que se ven en esta zona. Entonces, los caimanes, que ya hablamos. Por ejemplo, no sé si tiene la traducción para este nombre, no sé. Mira, este nombre en portugués se llama ariranha, pero Ariranha. la ariranha es como si fuera
un jaguar acuático. O sea, también encontramos el nombre como lontra. Yo me imagino que en español, yo me imagino que no hay este animal. Entonces nosotros quedamos con esta explicación que es como un animal. Es un animal que está, bueno, tiene ahí, no es muy pequeño, es un animal un poquito más grande y que es considerado como un jaguar del acuático. Y es conocido así, ¿no? Gracias, Tai. Nada. Y se ve mucho en este viaje, este animal. Y a veces familias enteras. Son muy divertidos, pasan cerca de las lanchas, son animales muy simpáticos. Aquí mi jaguar que llegó aquí. Este es el veado campeiro, que es una especie de ciervo. Y pájaros hay incontables. Estos son algunos ejemplos, pero hay tantos pájaros que muchas veces los viajeros se olvidan que están ahí buscando el jaguar, porque están ahí encantados con los pájaros. Y ahora sí llegamos, claro, el highlight. No, un momento. Perdón. Llegó tu jaguar ahora. Sí, mi jaguar ha hecho una... Perdona. No pasa nada. Ahora sí, ¿dónde estaba? En el jaguar. Sí. Bien, entonces, claro que el highlight es el jaguar. La mayor emoción de este paseo es cuando aparece. Claro, no es garantizado, pero casi. En todos estos años operando Pantanal no hemos tenido ningún caso de cliente que tenga visitado el Pantanal y no visto el jaguar, ¿no? Y hoy, más y más, gracias a los esfuerzos de las unidades de preservación, el jaguar se siente cada vez más seguro y cada vez más habituado con la presencia de personas. Y vale decir que los jaguares no son monitorados, lo observamos en su hábitat natural. Estas, por ejemplo, son fotos que nos enviaron nuestros clientes, son fotos amadoras. Y esta foto que muestra lo cerca que llegamos de los jaguares. Este barco debe estar a unos 6, 7 metros de distancia. Entonces llegamos a una distancia segura, pero muy cerca, ¿no? Bien, entonces cerramos el crucero y como he dicho antes, sugerimos 2 noches en las Transpantaneras, antes o después del viaje de observación de jaguares, ¿no? Nuestra recomendación es este lodge, que es Aymara Lodge. Es un lodge muy confortable, no hay lujo, pero es muy confortable. Las personas de la región reciben los viajeros con mucha dedicación y la comida pantanera es fenomenal. Entonces, ahí está. Solo para explicar aquí, se ve en la mapa, aquí está Cuiabá. Esta ruta es la ruta, la Transpantanera empieza aquí. Después de esta letra C, que es Poconé, entonces aquí Cuiabá, Poconé, y aquí esta es la Transpantanera, y aquí Porto Jofre, ¿no? Entonces, como se ve, Aymara está en el medio del camino desde Poconé hacia Porto Jofre, ¿no? Entonces está aquí en azul. Entonces aquí se ve las habitaciones de Aymara Lodge. Y esta es una opción de lodge base de observación de jaguares. Se llama Bahiazinha Lodge. Recomendamos este lodge porque por estar en las orillas del río Paraguay, con entrada por Cárceres. Entonces no entran por la Transpantanera, se entra por Cárceres. Y aquí en la mapa en verde se ve la Bahiazinha, que es de aquí en verde. Entonces entramos por Cuiabá y vamos a Cárceres, y desde aquí a Bahiazinha. Entonces no pasamos por la Transpantanera, no es un transfer muy largo.
Esta Cristina, ¿cuánto tiempo más o menos es el traslado en horas? son unas casi 4 horas, 3 horas y media, 4 horas. Depende, claro, del tiempo, pero 3 horas y media, 4 horas. Vale, gracias. Esta es la estructura del lodge. Aquí se ven los muebles, aquí, donde salimos para hacer los safaris en el río. Y así como el crucero, hay 2 salidas por día. Las habitaciones son sencillas, pero muy confortables, y el servicio, la comida son excelentes. Bien, entonces vamos a pasar para el Pantanal Sur, que es una región que se inunda más que la región norte. Es una región donde hay una explosión de vegetación. Es impresionante la vegetación de esta zona, ¿no? Empezamos entonces por Cayman Lodge, que es el mejor alojamiento que hay en todo el Pantanal, uno de los mejores lodges de Brasil, ¿no? Ahí sí se ve un poco de lujo, ¿no? En Cayman Lodge. Y está, como se ve aquí en la foto, a 3 horitas de Campo Grande, entonces muy fácil el acceso. Las habitaciones son muy bonitas, como se puede ver. El servicio impecable, la comida es regional, pero un poco más refinada. Una otra opción que tenemos ahí en Pantanal Sur, que tiene una excelente relación coste-beneficio. Sí, Tai. Cris, te iba a decir, ahí en Caimán tenemos las actividades que son hechas día a día, ¿no? Entonces ya hay una programación. Sí. Entonces explica por favor esa cuestión de la programación que hay y cómo son las salidas para que podamos tener una idea, porque generalmente se recomiendan cuántas noches en estos lodges. Sí, voy a hablar de los 2 lodges porque las actividades son muy parecidas. Muy parecidas, ¿no? perfecto. La frecuencia también. Entonces voy a hablar del San Francisco y ahí hablo de las actividades. Perfecto. Bien. Entonces, este es una excelente relación coste-beneficio. Es el mejor lodge para observación de vida salvaje y está a 2 horas de Campo Grande, ¿no? Aquí están las habitaciones que son más sencillas que esta de Caimán, pero muy cómodas. Entonces, aquí se ven la fauna y la flora que se puede avistar ahí en Pantanal. Y como dijo Tai, hay actividades, generalmente en estas haciendas, ¿no? En estas zonas, estos lodges, se hacen 3 salidas de paseos por día. Una por la mañana, una por la tarde y por la noche hay observaciones de animales nocturnos, ¿no? Entonces, cuando llega el viajero, recibe una programación con todas las actividades que hay. Son actividades regulares. Normalmente hay en los grupos de 8 a 10 personas, máximo de 10 personas. Entonces, es un regular un poco privativo, ¿no? Porque son pocas personas. Siempre con el guía local que va a explicar de los pájaros, de los animales, de la región, de toda la naturaleza. Guías en Caimán se llaman caimaners, pero normalmente son guías ahí de pantaneros, ¿no? Estas actividades, si la agencia lo quiere, podemos hacerla privativa para 2 personas, para 3 personas, como quieren. Entonces aquí hay algunos de los animales, de las flores no sé los nombres, solo la Victoria Regia, ¿no? Voy a traerlo en la próxima presentación. Pero aquí los animales, que es el bicho preguiça quiere decir pereza, ¿no?
Esto la gente ya está más acostumbrado por Costa Rica, que hay las salidas también para observar. Yo creo, Víctor, corrígeme si estoy equivocada, que son los perezosos, ¿cómo se dice? Perezosos, sí. Así. Pues realmente no tengo ni idea, pues perezoso, porque tienen la cara de perezoso, así yo creo que sí. de- Yo creo que en Costa Rica, cuando estuve, lo he escuchado Entonces, perezoso. Entonces, yo me de imagino que todos sea modos eso. me imagino que son animales endémicos de esa zona, ¿no? Son naturales de ahí. En toda la parte de América y América Central, donde hay selva, se puede observar estos animales. Entonces, sí, en Brasil hay también. Entonces, aquí llamamos bicho preguiça. Mira, ¿ves? Son perezosos. Hay de 2 y 3 dedos, ya nos están diciendo. caminan así, La verdad, muchas gracias. lento. Muchas gracias, 3356D. Esto Y es. ahí la anta, la arara, ¿no? La arara es emblemática de Brasil, el jaguar, este es la tamanduá. Que es el oso hormiguero. Lo Hormiguero, que sí. tenemos así para explicar un poquito de Un cómo es símil. el tamanduá y por qué tiene este pico así tan grande, es para cazar las hormigas. Entonces, bueno, una traducción que sería como un oso hormiguero. Sí. El tucano, para encerrar. Tucán. Ajá. Muy bien. El tucán, sí. Bien, y aquí cerramos entonces Pantanal y vamos a pasar a un bonus de hoy que es bonito. Muy bien. Entonces, bonito, para que nosotros tengamos una idea, está localizado en el estado de Mato Grosso del Sur. Entonces, es una muy buena combinación cuando estamos hablando del Pantanal Sur. Entonces, es una región que merece mucho la pena conocerla porque es un complemento bastante ilustrativo a toda la parte de la fauna brasileña cuando estamos hablando de la zona de Pantanal. Entonces, Bonito es un polo de ecoturismo y hace parte de otro parque nacional brasileño que se llama Parque Nacional Serra de la Bodoquena. Entonces, aquí tenemos una fauna y flora abundante. Fue considerado bonito, esta región fue considerada uno de los sitios más bellos de Brasil, entonces hace algunos años. Y aquí estamos hablando de más de 4.000 especies de plantas y más de 2.000 especies de peces. Entonces, los ríos son así como estamos viendo en la foto, o sea, tienen una visibilidad muy, muy grande y solo con el snorkeling, que es hacer este buceo de flotación, se puede ver muchas especies. Entonces, claro que además de los ríos hay las cascadas, cuevas, dolinas, o sea, hay muchos fenómenos naturales y mucha vegetación, mucha actividad en contacto con la naturaleza. Entonces, Cris ahora nos va a explicar un poquito sobre cómo son las actividades en Bonito, el número de noches que es aconsejado para poder ver lo que sea los destaques de la región. Y estamos abiertos también a preguntas por si tienen alguna, porque Bonito sí, yo sé que poquísima gente lo conoce. Yo creo que es un sitio totalmente desconocido para las agencias de viaje, para los agentes de viajes españoles. Bien. Entonces, el número de noches en Pantanal también, que no he hablado, ¿no? Entonces, recomendamos un mínimo de 3 noches y ahí hacia 7 noches, creo que es el máximo. Hemos tenido unos pasajeros que se quedaron 23 días ahí en la zona de Pantanal, entonces para los que tienen una curiosidad específica en una especie, que quieren avistar una especie específica, entonces ahí pueden quedar más tiempo. Pero la recomendación es mínimo 3 noches, o sea 5, ahí por ejemplo 3 en Bonito, ¿no? se quieren hacer esta extensión, porque Bonito es una extensión natural para los programas de Pantanal Sur, como se ve aquí en este mapa, aquí está Bonito, ¿no? Aquí está Bonito. Y aquí se ve cómo es cerca. Son de Caimán Lodge, que estábamos hablando, son 2 horas y media,
y desde San Francisco un poco más 4 horas, entonces está muy cerca. Las aguas son cristalinas y gran parte de las actividades de la región son acuáticas. Esta, por ejemplo, es la flotación en río. Entonces, se hace con snorkel y el guía acompaña la actividad desde el barco y los viajeros bajan el río flotando, llevados por la corriente. Y aquí se puede ver en esta foto aquí abajo la cantidad impresionante de peces que se ve, ¿no? Se está ahí cercado de ellos. Este se llama boya cross. ¿Se dice boya también en español? Sí. No se dice boya, ¿no? No se dice boya. ¿Cómo se llama, Víctor? Por favor, otra ayuda. Flotadores. Son flotadores. Entonces, bien. Es una actividad muy divertida y con una cierta emoción, ¿no? Porque se baja el río en estos flotadores. Este sitio se llama agujero, sí, agujero, ¿no? Sí, está bien. Sí. Agujero de los guacamayos, que son las araras, ¿no? Los pájaros hacen sus nidos en las fisuras de las rocas y es como un refugio de esta especie. Es un espectáculo. Visitamos ahí, hay muchos de esta especie. Este sitio es un sitio muy curioso. Como se ve en esta primera foto aquí, desde arriba se ve solo una fisura con agua. Se llama Lagoa Misteriosa. Es una cueva inundada de 220 metros de profundidad y se puede explorar con snorkel o como se ve en la foto o con cilindros y el viajero tiene la certificación, ¿no? Entonces puede bajar ahí y hay como 80 metros, voy a verificar la cantidad, pero visible, ¿no? Mis jaguares están un poco aquí emocionados con la presentación. ¿Quieres decir la visibilidad de 80 o 100 metros? Sí, exacto. Porque son muy cristalinas. Las Exacto. aguas son impresionantes de azules en esta región. Este es también una otra cueva peculiar y súper famosa llamada Abismo Añumas. Esta no está inundada y la primera parte se baja por rapel. Son 70 metros hasta llegar a esta cueva aquí. Entonces, esta primera parte es 70 metros en rapel. Y aquí sí que hay una inundación. Entonces, hay más 80 metros de profundidad que también puede hacer con snorkel o con cilindro. Y ahí hay 60 metros de visibilidad. Entonces, esos son algunos de los ejemplos de paseos en Bonito. La región está llena de cascadas, como dijo Tai, cuevas y ríos cristalinos. Entonces, estas son solo algunos ejemplos de los paseos. Sí. Y ahí pasamos a un punto interesante, tanto de Pantanal cuanto de Bonito, o sea, de esta zona de Mato Grosso del Sur. Entonces, es una zona que de verdad es donde hay el pueblo brasileño de los más receptivos de Brasil. O sea, es gente que tiene, son muy sencillos, es gente que tiene en la simplicidad una manera muy auténtica de recibir a la gente. Esta gente que es de allí, ellos son como muy, es decir, es tan cercano, ellos son muy cercanos a nosotros, parece que nosotros le conocemos de la vida. Entonces sí que es un punto bien interesante, bastante interesante en Brasil y bonito, súper recomendable para niños. O sea, es un viaje que muchas familias lo hacen porque es como un parque natural totalmente
y de conocimiento para los niños, de especies, de contacto con la naturaleza. O sea, estamos hablando de zonas completamente seguras en Brasil. Entonces, todo lo que escuchamos de Río, São Paulo, que muchas veces nos deja un poco en duda si venir a Brasil o no venir a Brasil por el tema de la seguridad, esta zona es completamente segura. Entonces, podemos tener esta tranquilidad, ¿verdad, Cris? Y también, Tai, sí, Pantanal Sur está muy bueno para niños también, porque los paseos no son tan largos y hay muchos animales ahí. Entonces, para ellos es súper recomendable. Perfecto. Entonces, seguimos con Amazonia y al final dejamos abierto para que la gente pregunte porque puede que hayan más dudas sobre esta zona. Entrando en Amazonia, entonces esta sí es una parte de Brasil que genera muchas preguntas, porque la realidad es que es una selva, es una jungla y estamos hablando de la jungla más grande del mundo. Entonces, todos nosotros brasileños tenemos ahí muchísimo orgullo de que este verdadero tesoro del mundo esté grande parte en el territorio brasileño. Entonces, estamos hablando de una zona de 7 millones de kilómetros cuadrados que engloba 9 países en Sudamérica, siendo que solo como que 5.500.000 kilómetros cuadrados están cubiertos por la selva tropical. Entonces, es el reservatorio biológico más rico, variado y grande y diverso del mundo. Entonces, todos los adjetivos que podamos hablar no va a representar realmente lo que es Amazonia. Entonces, como llaman el pulmón del mundo. Entonces, vamos a seguir con Cris, que nos va a enseñar cuáles son los lodges más recomendables de estar en Amazonia, cuáles son las actividades que podemos hacer en esta zona. Hay una confusión muy grande, mucha gente piensa que llegando a Amazonia va a haber muchos animales salvajes, entonces es otro punto que venimos a aclarar y que disfrutéis de la presentación de Cris de Amazonia, que para mí fue muy aclaradora. Gracias, Tai. A ver qué. Aquí, muy bien. Entonces, la Amazonia hay 2 temporadas muy delineadas, ¿no? Muy claras, que es la temporada seca, de julio a diciembre, que hace mucho calor y hay mucha humedad. Y la temporada de lluvias, que de enero a junio, que hay muchas lluvias, pero son lluvias tropicales, muy rápidas, muy intensas, pero rápidas. Hace menos calor, pero la humedad hay siempre, ¿no? Es húmedo siempre, pero un poco menos que la temporada seca, que es una, ¿no?, contradicción, pero ahí está, como está cerrada la jungla, está ahí un poco más, menos húmedo. Muy bien, los aeropuertos están aquí. Estamos aquí con los aeropuertos. Está el aeropuerto principal, que acceso para la mayor parte de los lodges, que es Manaus. Después hay el aeropuerto secundario de Tefé, que da acceso a reserva Mamirauá, donde está el Wacari Lodge, que voy a hablar un poco más adelante, que es un lodge de base comunitaria muy conocido. Y aquí abajo el aeropuerto de Alta Floresta, donde está el Cristalino Lodge. No vamos a hablar de él, pero podemos después enviar informaciones, que está especializado en observación de pájaros, muy fácil de combinar con Pantanal Norte, ya que se entra por Cuiabá. Aquí está el aeropuerto de Cuiabá. Entonces, la conexión es São Paulo, Cuiabá, Alta Floresta. Bien, entonces vamos a hablar de 2 lodges. El primero es Juma Lodge. Entonces, ¿cómo llegar a Juma Lodge? El transfer a Juma Lodge es una aventura, es ya una aventura. Son 3 partes.
La primera parte va de Manaus, del aeropuerto de Manaus. Aquí se ve ampliado, ¿no? El aeropuerto de Manaus. En coche vamos hacia el puerto Ceasa y luego se embarca para la travesía del río Amazonas, pasando por el encuentro de las aguas que mencioné antes, que es el mayor del mundo, que el encuentro de las aguas de los ríos Negro, más oscuras, y Solimões. Esto lleva 45 minutos, pero son 12 kilómetros de una orilla se dice, ¿no? A otra. Puede ser orilla o margen, podemos decir también. Margen. Bien, margen es más parecido, ¿no? Entonces, 45 minutos de esta travesía del río Amazonas. Y aquí se ve en la foto a la izquierda el encuentro de las aguas y aquí más ampliado, ¿no? En la segunda parte, desde el pueblo de Careiro, vamos en autobús por esta carretera 319 y después 254 hasta el puerto Massarico, que está aquí ampliado, ¿no? Esto lleva 1 hora. Y ahí hay mucho que ver, muchos animales. También ahí en la carretera es más fácil, ¿no? De avistar pájaros y todo eso. Y ahí, desde el puerto Massarico, la tercera parte, se va a Juma Lodge en barcos como este que se ve en la foto, que es más 1 hora por el río Juma. Este transfer también es una opción que el viajero puede incluir opcional, ¿no? Aparte, que es el transfer por hidroavión. Es una experiencia fenomenal porque se ve la Amazonia desde arriba, ¿no? Entonces, como se ve ahí en la foto, este es el encuentro de las aguas que hemos hablado. Entonces, es una experiencia también. A veces hacer el transfer in de avión y el transfer out por tierra y barco, y así se tiene una idea desde arriba y una idea después desde abajo, ¿no? Bien, ¿por qué Juma? Juma es muy parecido con el tipo de viaje que hace Pure Brasil, que es un turismo sostenible. Tiene un compromiso con el medio ambiente, ahí tiene energía solar, tiene toda esta compromiso con el medio ambiente, ¿no? Entonces, es un lodge, uno de los 2 mejores lodges de Amazonia. Entonces, Anavilhana es uno, y Juma el otro. Entonces, trabajamos con ellos por este compromiso con el medio ambiente. Está construido sobre pilotes, entonces están ahí los bungalows, las habitaciones que están conectadas por puentes, ¿no? Están ahí en el medio de la Amazonia, ¿no? Y aquí algunas de las actividades. Es muy parecido con la frecuencia de paseo que hemos hablado en Pantanal. Son paseos regulares, 8 de 10 personas con un guía que va a explicar todo de la Amazonia, de la fauna, de la flora. Son 3 salidas por día, hay avistaje nocturna de los animales nocturnos. Como en Pantanal, el viajero va a recibir una programación con todo que hay para hacer en el día y puede se juntar al grupo o no, si prefiere puede quedarse en el lodge para leer un libro o estar ahí a observar la naturaleza, ¿no? Bien, y aquí estos son mamíferos ahí de la región endémicos que son conocidos como botos. Son similares a los delfines. Aquí mira que está muy admirada la señora aquí en esta foto, ¿no? Porque es impresionante.
Ay, pobre, y la niña. Pero sí, que Entonces, son animales impresionantes. sí, son emblemáticos de la Amazonia. Pueden ser de color rosa, como se ve a la derecha aquí, es rosa, gris. Es muy curioso. Este es una de las actividades, ¿no? Que es estar ahí con los votos. Bien. Y finalmente, el último lodge de hoy que es el Mamirawa. Está en la reserva Mamirawa, que está ahí cerca de la ciudad de Tefé, que es Huacari, que es un lodge reconocido mundialmente y un ejemplo de turismo comunitario. Entonces, esta es la zona, la reserva, aquí está esta es la reserva, ¿no? Y aquí es la área de ecoturismo. Y para llegar ahí en Huacari, es parecido, no es tan intenso como para llegar a Yuma, pero también se hace un transfer del aeropuerto hacia el puerto de Tefé, y desde ahí en barco, aquí como está en la foto, se va por el río Solimões y después el río Japurá, que se ve aquí abajo, hasta llegar al lodge. Y aquí se ve muy pequeño como un T. Este es el lodge. Como se ve, está sobre el río, ¿no? Está ahí en pilotes, está sobre el río. Y aquí voy a aproximar las fotos. Mira, está encima del río, flotando ahí, ¿no? Casi. Aquí, entonces son cinco habitaciones, 5 bungalows que están ahí sobre el río. Las actividades también son regulares, como en Juma Lodge, 8 a 10 personas por grupo. Entonces, el Huacari Lodge, el servicio ahí, como dijo Tai, también Pantanal y Amazonia, las personas reciben los viajeros con mucha dedicación, es muy agradable ahí el servicio, ¿no? Es un lugar perfecto para desconectar y disfrutar la naturaleza. Y aquí algunas de las actividades, ¿no? Esta es la observación de aquí arriba. Estoy con la mano, ¿no? Pero aquí con el cursor. Observación de animales nocturnos. Entonces se va en barco por la noche para observar los animales de hábito nocturno. Y el Huacari Lodge, me gustaría hablar de él porque es un ejemplo de turismo comunitario. En el principio, 20 años atrás, que empezaron esta actividad turística ahí, recibían los viajeros en una habitación de la sede de la reserva, que es esta aquí. Entonces tenían una habitación para recibir los viajeros. Y esta actividad envolvía a la comunidad que está ahí en la reserva. Entonces, el impacto del turismo fue así grande en la comunidad que empezaron entonces a hacer a compartir la gestión del turismo en la región. Entonces, la reserva con la comunidad. Entonces, el impacto económico en la comunidad fue algo que desarrolló mucho la comunidad de Mamirawa. Entonces, construyeron el lodge, aquí se ven las fotos, todo sostenible, entonces energía solar, sistema de captación de agua de las lluvias, tratamiento de aguas residuales, la pared es con botellas PET, ¿no? Recicladas, la cadena de provisiones es toda local, las personas que trabajan ahí son personas de la comunidad. Como se ve, es un impacto en 11 comunidades, 80 familias locales que aprovechan
de los beneficios del turismo, de este lodge. Entonces, la mayoría de los empleados están en la comunidad y la comunidad creó una asociación de gestión para organizar las actividades del turismo ahí. Entonces, es un ejemplo, es una experiencia única estar ahí en medio de la comunidad en este lodge. Es una experiencia única para los viajeros que buscan este tipo de viaje comunitario. Hay que visitar Whakaari Lodge. Y por el tema del COVID están cerrados y van a empezar, si todo va bien, las actividades a partir de marzo. Y así, esto que tenía para presentar para ustedes, así terminamos hoy. Tai va a hablar un poco más. Muchas gracias, Cris. Yo creo que fue muy aclarador el tema de cómo trabajar esta zona de Brasil, que al mismo tiempo es tan conocida y al mismo tiempo genera tantas preguntas. Entonces, Exacto. nosotros podemos abrir, yo creo, Víctor, que podemos abrir ya a los participantes si tienen cualquier pregunta o lo que quieran, no sé, puntuar sobre la presentación y sobre la región esta que estamos hablando. Estamos a la orden para escuchar. Una cosa que es muy interesante en la región, tanto de Pantanal cuanto la región de Amazonia, es la cuestión del compromiso y de interactuar con la gente local. Entonces, de estar inmerso en una cultura totalmente diferente dentro del país. Entonces, yo no sé si hay algunas consideraciones sobre, no sé, tiempos de viaje, sobre comida, sobre lo que sí me gustaría hablar es la zona de Manaus. Últimamente ha crecido bastante y se ha desarrollado muchísimo en términos de estructuras, restaurantes buenísimos, o sea, hay una estructura de turismo muy, o sea, que puede estar ahí considerada como de las mejores también de Brasil. O sea, la comida tradicional de esta región es muy basada en los pescados de los ríos y son pescados impresionantes. O sea, estamos hablando de algunos nombres que nosotros ni siquiera conocemos porque son muchas especies, pero que la hacen de una manera muy diferente, con, o sea, asados en la hoja del plátano, o sea, del árbol del plátano, muchas frutas locales también. Entonces, sí que es una experiencia completa para todos los sentidos. Recomendaciones de mínimo 3 noches también, porque hay mucho que ver. Entonces, recomendamos 4 noches, pero un mínimo de 3 noches. Hay paquetes por ejemplo, en Whakaari de 7 noches. Entonces, si la persona quiere ahí estar más con la comunidad, sentir más cómo es el proceso del lodge, 7 noches también. Hay una observación del crucero de Pantanal, está garantizada la salida, es un crucero regular, no hay que ¿cómo se dice? Reservar todo el barco. Es un crucero regular, está garantizada a partir de 2 pasajeros, 2 personas. Entonces, perfecto. Es una observación que me olvidé de hacer, es importante, sí. ¿No? Cris, estás como host. Si puedes, por favor, poner los micrófonos, claro. Porque si la gente quiere hacer alguna pregunta o si quiere hablar, interactuar con nosotros, ahora vamos a poner todos con los micrófonos abiertos por si quieren hablar algo. A ver, no sé, Yo lo que sí me gustaría puntualizar, pues nada, como siempre, comentaros que el tipo de producto que ofrecemos de toda nuestra colección, en este caso de Pure Brasil, son productos completamente exclusivos, productos que son tailor-made, hechos a medida para vuestros clientes, que cualquier sugerencia, cualquier duda, cualquier tipo de acción que ustedes quieran que nosotros le presentemos, estamos encantados de hacerlo, inclusive pues diseñar los programas a medida de las necesidades de esos clientes que tengan vosotros. Tenernos como referencia a Now para hacer el contacto con Pure Brasil. Una vez que se establezcan las relaciones, pues la comunicación es directamente
de ustedes con ellos, y nosotros pues estamos aquí para ayudarles a dar todo el soporte gráfico, vídeos, todo lo que puedan necesitar para que la venta se lleve a cabo. Así que contar con nosotros y con los excelentes profesionales que tenemos en nuestra cartera, y en este caso Pure Brasil. Y como muchísimas gracias. Gracias a todos. Recordar que al final de la presentación colgaremos todo el vídeo en la plataforma de YouTube, en redes sociales, y luego pues os llegará por correo electrónico el certificado de que han participado en estos seminarios y alguna otra sorpresita, ¿vale? Gracias, Muchísimas gracias doctor. a todos. Mira, Gracias. tenemos una pregunta en el Ah, chat. bien. Elena nos pregunta si el crucero es en pensión completa y si el precio es muy caro. Sí, el crucero es pensión completa y todos los otros lodges que ha presentado también. Entonces está ahí el desayuno, el almuerzo, cena, todo completo, todos los lodges. Y las actividades, Cris, también en los lodges, Todo por ejemplo. incluido, sí, todo incluido. La única cosa que no está incluida son los transfer por hidroavión, estas cosas, caso el viajero prefiera hacer las actividades en privado, ahí el precio es otro, pero las regulares están ahí todo incluido. Los precios son caros, no sé cuál es la referencia, ¿no? Pero... No, y también a nivel de precio, perdona que interrumpa, siempre incido en todo depende de la petición que vayan a hacer vosotros, Sí. del número de clientes, todo depende, no es lo mismo un presupuesto de una sola persona que si son más de 4 familias, lo que sea. Entonces es muy variado, pero como orientación puedes decir más o menos un estimado de cuánto puede costar un lodge, una estimación, pero tampoco todo depende de eso, de las peticiones que Lo que vosotros... podemos es enviarles los programas después de la presentación, ya lo puede enviar, ¿no? Por Sí. supuesto. Sí, sí. Así, Enviamos si los hay alguna programas y ya tienen todo. duda, si quieren hablar de los precios, de todo eso, pueden enviarme un correo a Tai o a Víctor, ¿no? Perfecto. Así es. Y hay otra pregunta de Beatriz. ¿Cómo sugerir combinarlo, por ejemplo, con Río o Salvador de Bahía antes o después? ¿Pantanal o Amazonia? Beatriz, bueno, me imagino que Podemos, será... sí, se puede explicar los dos a lo mejor. Bien. Yo creo que es una buena pregunta, como que se puede ofrecer como en extensión, o sea, post viaje a Río, Los por dos. ejemplo, claro, pueden ser opciones muy viables. Para los que quieren hacer Pantanal y Amazonia, por ejemplo, es muy recomendable hacer Río en el medio, porque ahí la conexión de Cuiabá y Campo Grande a Amazonia a veces pasa por Río o por São Paulo. Entonces puedes llegar, ir a Pantanal, después Río y luego Amazonia o Salvador. A Salvador también hay muchas conexiones, entonces puedes hacer así. Antes o después, creo que es lo mismo, ¿no? Porque siempre se pasa por ahí la región de São Paulo y Río para entrar, entonces puedes hacer después o antes. Es una extensión muy, muy buena para ambos, ¿no? Tanto para Amazonia cuanto Pantanal. No sé si he respondido. Sí, por supuesto. Podemos decir que para poder hacer las dos zonas más, obviamente el turista va a querer visitar Río, va a querer visitar São Paulo, las ciudades típicas, por ejemplo, ¿no? una combinación excelente es hacer la Costa Verde que hemos presentado en la última presentación con Amazonia o con Pantanal, porque ahí se visita toda la región de São Paulo y Río y luego la Amazonia o Pantanal. Entonces, la entrada por la Costa Verde, desde ahí puedes hacer todo el Brasil, ¿no? Como Lençóis Maranhenses, la Ruta de las Dunas, Pantanal o Amazonia. Perfecto. Muy bien.
Bien, yo creo que una observación importante es sobre los vuelos para esta región. Entonces, sí, como dijo Cris, muchas veces la logística del viaje quedará sobre los aéreos. Entonces, saber las fechas y cómo vienen los clientes cuando llegan, entonces Pior Brasil hace el estudio de logística porque no es una zona que tiene ahí vuelos que salen de todos los estados brasileños. Entonces, será un estudio bastante así privado mismo para cada cliente que vendrá, cómo queda mejor la logística. Hay otra pregunta en el chat que pone, ¿cuántos días sugieres para hacer la Costa Verde más Pantanal o más Amazonia? Sí, entonces la Costa Verde son 9 noches, la ruta completa. Y desde ahí mínimo 4 noches en Amazonia y Pantanal 3 a 4 noches. 2, 3 en Bonito también. Pero siempre ahí Pantanal y Amazonia mínimo 3 noches por esto de llegar. Hay muchas actividades, hay mucho que hacer. Entonces siempre mínimo 4 noches y hacia... Para los viajeros que no están interesados sí, en algo específico, creo que 7 noches en Pantanal y Amazonia es mucho. Demasiado. Creo Sí. que sí, demasiado. Entonces, 4 o 5 noches máximo. Bien. Hay otra pregunta que dice, para visitar Pantanal, he entendido que si se quiere ver jaguares, habría que ir en la época seca, de junio a octubre. Sí. Pero Sí, no parece ser la época más bonita, porque la época más bonita de abril a junio. Y luego nos pregunta si en la época con más agua los desplazamientos son muy difíciles. La carretera esta transpantanera está hecha tanto para época seca como para la época de lluvias. Entonces se pasa, claro que hay días que es más difícil, es más largo el transfer, pero normalmente hay 5 horas, ¿no? Por la transpantanera. Pero la diferencia es mucho de la vegetación. Cuando está en la época de las lluvias hay una explosión de la vegetación. Se ve menos los animales porque están ahí escondidos, no necesitan estar ahí cerca del río. Y la época de seca se ve más los animales. Pero la diferencia también está en las actividades, porque se puede hacer más safaris con barcos por los ríos, porque están inundados ahí. Entonces, en vez de hacernos trekking, hacemos con los barcos. Pero se puede visitar en todo el año el Pantanal, pero hay esta época, esta temporada de avistaje de los jaguares, justo por esto, porque están ahí más cerca de los ríos, salen de donde están escondidos, ¿no? Sí, y me imagino, bueno, la cosa es que la belleza será impactante igual. Si vamos, Claro. yo creo que la abundancia que hay en la zona, vegetación sí habrá, pero estará más seco, pero será impresionante igual. Si vas y puedes ver un jaguar o si vas porque está más verde y un poco más inundado, ¿no, Cris? Una buena opción es hacer, si la persona quiere tener una idea tanto de la zona más inundada como de la zona más seca, puede hacer cuando está terminando la época de seca, hacer el norte y el sur, porque el sur está más inundado. Entonces podemos hacer la combinación norte-sur y luego Bonito, por ejemplo, que son las actividades estas, muchas actividades acuáticas. Entonces, para tener esta idea, puedes hacer los dos, Vale. combinar los dos, no 3 de 3 noches. Nos preguntan también sobre los guías, si son en castellano. Sí, sí, claro, sí, tenemos guías en castellano, sí, claro. Y en esta zona también, así que es una zona bastante conocida. Bueno, y nos hace Elena la última observación que puso aquí en nuestro chat, que gracias, entonces podemos ir en todas las épocas, iremos en todas las épocas. La verdad Bien. que cada época tiene su belleza, entonces hay que Claro. reconocerlo que sí, que se puede visitar durante todo el año. Ya si no tenemos ninguna pregunta más, yo creo que
hemos dar por terminado, finalizado, ¿no? ¿no? Sí. Y desearlos a todos muy, muy, muy buenas fiestas, que lo pasen bien, con seguridad, con tranquilidad, y que el nuevo año nos traiga pues todo lo que queremos, sobre todo la ilusión de poder hacer lo que más nos gusta, que es vender ilusiones a los clientes, y que podamos empezar a viajar y a disfrutar al máximo de nuestra vida de un modo un poco más normal. Y muchas gracias. No sé, Tai, si quieres dar un mensajito de Navidad y Es esto, ya ya nos has dicho despedimos. todo, sí, lo que dices, o sea, es como, es lo que quería decir yo también. Muchas gracias por todo el apoyo durante nuestras presentaciones, el apoyo que hemos recibido con nuestro trabajo. Claro que esto todo por Víctor, que ya es un profesional muy reconocido en España, pero por cómo me han recibido también en el mercado español. Entonces, aquí con mi portuñol muchas veces, pero muchas gracias a todos por todo el apoyo y todo el soporte, y muy felices fiestas. Boas festas. Boas festas. Buenas fiestas. Buenas fiestas. Gracias a todos. ¿eh? Bueno, Gracias, gracias. Adiós.